quiero agradecer a la pastora Nereida por darnos la oportunidad de poder compartir la porción con todos ustedes, con la congregación Yeshua Ner Tamid de Brandon y también la internacional. Así que vamos a empezar, familias, vamos a comenzar. Quisiera que hoy vamos a cubrir la porción Nazó, que significa levanta, que va desde Números capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, verso 89. O sea, hay mucho para aprender en esta porción, hay muchos temas que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas, pero me gustaría, como les decía hace un momento, que nos enfoquemos en el capítulo número 6. Es bien interesante el capítulo 6 porque está hablando sobre el voto nazareo, algo que muchas veces se desconoce, solamente nos quedamos con lo que dice el libro de Números, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá de lo que dice Números y vamos a tratar de hacer algunas conexiones. Por eso, familia, yo quiero que esta porción podamos compartirla nosotros a través de la metodología de estudio y también con la escalera educativa. Este es el sistema de estudio que nos ha compartido nuestro hermano y nuestro maestro Rico Cortés. Así que la porción de esta semana la vamos a cubrir sobre lo que es el contexto cultural. El capítulo 6 lo vamos a ver dentro del contexto cultural y también vamos a considerar algo que no muchas veces consideramos, que es el templo, es estudiar el templo, buscar la porción y tratarla de conectar con el templo. Ustedes dirán, pero siempre Augusto habla del templo. Sí, siempre voy a hablar del templo, familia, porque hoy vamos a aprender algo muy importante, que el templo está conectado desde Génesis hasta Apocalipsis con toda la escritura. Y toda la escritura la podemos conectar al templo. Y por eso hoy vamos a estudiar sobre lo que es el voto nazareo y vamos a comprender cómo era este voto, cómo era la ceremonia de este voto cuando una persona lo cumplía, cuando no lo podía cumplir, qué debía hacer, todo conforme al templo. Vamos a conocer el funcionamiento, cómo era el funcionamiento del templo con respecto al voto nazareo. Y con respecto a eso, vamos a ver si podemos hacer algunas conexiones muy interesantes con los escritos del primer siglo. Pero necesitamos poner la base, conocer el servicio o cómo funcionaba el voto nazareo dentro del templo. Y por eso vamos a ir, y quiero invitarlos a todos que vayan con su Biblia, vamos a ir a Números capítulo 6, vamos a ir a leer capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al 8. Y dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. ¿Ok? Bien interesante. Y quiero que tengan en mente lo siguiente. El hombre y la mujer que se aparte haciendo voto nazareo. Tengan esa frasecita en mente. Otra cosa que tenemos que destacar aquí. Todo el tiempo de su nazareato. Ok, tengan en mente eso. Y no puede consumir nada que tenga que ver con la sidra, con el vino, con lo que es la uva, ni fresca ni seca, nada que ver con esas cosas. Veamos el verso 5. Todo el tiempo de su voto, tengan en mente eso también, de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta. A Adonai será santo, dejará crecer su cabello. Verso 6. Todo el tiempo que se aparte para Adonai, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato. Será santo para Adonai. Ahora yo quiero preguntarles una cosa, familia. Me gustaría hacerles esta pregunta y pueden contestar en el chat aquí. Y bueno, si están en Facebook, nuestro hermano Franklin nos va a poner aquí en el chat para que yo pueda leerlo porque no tengo acceso al Facebook en este momento. Entonces, yo quiero preguntarle, familia, ¿conocemos quién podía hacer el voto y quién no?
Conocemos por qué una persona hace el voto nazareno, cuál es el motivo o por qué una persona quiere hacer este tipo de voto. Tercero, ¿cuánto dura? Porque aquí nos está diciendo la Biblia y lo hemos marcado y por eso se los hice marcar a propósito, que lo tengan en mente, de que dice que todo el tiempo, pero no nos dice el tiempo que debe ser, lo mínimo ni lo máximo. Entonces, consideramos nosotros cuando leemos la porción del capítulo 6 de Números, estas preguntas: ¿quién puede hacer el voto? ¿Qué lo motiva a hacer el voto? ¿Cuánto tiempo va a durar este voto? ¿Cómo se cumple este voto? ¿Y cómo se puede o qué es lo que hace que se interrumpa el voto? Y esas son preguntas, yo creo que básicas, que nosotros debemos hacernos, porque esto tiene que ver con el funcionamiento del templo. Si nosotros leemos aquí estos 8 versos, las preguntas que estamos haciendo y no están 100% respuestas y necesitamos entonces indagar un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, familia? Vamos a ir a un recurso que se llama la Mishnah, que es un recurso que documenta todo lo que sucedía dentro del templo, paso a paso, escrito por los sacerdotes que estaban dentro del templo, que eran testigos oculares de lo que estaban haciendo. Entonces, ellos hicieron estos documentos y a nivel académico, la Mishnah vendría a ser un documento primario, una fuente primaria de información. ¿Por qué? Porque fue escrita por sacerdotes que fueron testigos oculares de lo que sucedía día a día en el templo y nos dejan los registros de todo lo que sucedía y cómo era el servicio. Nos amplía un poco más, o sea, la Mishnah nos ayuda a ampliar un poco más la información que se nos habla en la Biblia sobre, como en este caso, con respecto al voto nazareo. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién puede hacer este voto? ¿Quién puede hacer el voto? Miren, vamos a ir a responder a esta pregunta. Y el voto nazareo, miren lo que dice la Mishnah. El tratado Nazir, hay un tratado de 11 capítulos que habla justamente de cómo era este servicio en el templo. Y miren lo que dice el tratado Nazir 9.1, capítulo 9.21. Los gentiles no tienen nazareato, es decir, la halajot, o sea, la ordenanza del nazareato, no se aplica a los gentiles. No están sujetos a las prohibiciones de un nazareo, ni se aceptan sus ofrendas al final del nazareo. Sin embargo, las mujeres y los esclavos sí tienen el nazareo. La Mishnah agrega: hay una mayor rigurosidad en el caso de la mujer que en el caso de los esclavos, ya que un amo puede obligar a su esclavo a beber vino, afeitarse el cabello o volverse ritualmente impuro a partir de un cadáver. A pesar del voto de nazareato del esclavo, un marido no puede obligar a su esposa a transgredir su nazareato. O sea, miren lo que dice también la Escritura. El verso 2, capítulo 6, verso 2 dice: todo hombre y mujer. Está hablando de Israel. Toda persona que esté en Israel, sea parte de Israel, puede hacer este voto, siempre y cuando esté el templo vigente. Porque vamos a ver que todo el procedimiento se tiene que hacer dentro del templo. Hoy no se puede hacer. Hoy no puedo decir: yo me voy a hacer un voto nazareato. No puedo, porque no hay templo. Por eso yo los invito a que estudien los mandamientos de esta porción, que tienen que ver con el capítulo 6. Y es bien clarito que en los mandamientos dice: solamente en el Beit Hamidash, en la casa de la presencia, en el templo, se puede hacer este procedimiento del voto. O sea que hoy no está vigente. Pero si lo estudio, entonces vamos a poder entender algunos principios que aplican sobre este voto y poderlos traer a nuestra vida. Traerlos a primera persona. Como me gusta decir, Torah a primera persona. Entonces, vamos a tratar también de aprender eso. Pero seguimos analizando un poquito sobre este tema. Entonces, vemos que los gentiles, aquellos que no son parte de Israel, no pueden hacer el voto nazareo. Ni por más que lo hagan y cuando ellos consideran que terminaron y vayan a entregar la ofrenda,
tampoco se les va a tomar su ofrenda, porque solamente es para hombres y mujeres de Israel o esclavos. Recuerden que también habían esclavos que tomaban la decisión de convertirse, de ser prosélitos y convertirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, todo aquel natural o converso que es un prosélito al Dios de Israel puede ser parte del voto nazareo, puede decidir hacer este voto de forma voluntaria. Pero es algo bien interesante que dice que en cuanto ante un esclavo y una mujer, la rigurosidad, o sea que no hay excusas para que la mujer no lo haga. El esclavo, si lo desea hacer y su amo lo permite, Baruch Hashem. Pero si no lo puede hacer, por más que el esclavo quiera, por culpa de su amo, entonces queda libre de culpa el esclavo, porque no depende de él, sino que él, como es esclavo o un siervo, tiene que rendir cuentas a su amo. Mientras que la mujer, si es casada, y su marido haya aceptado de primera instancia que ella tome el voto nazareato, él no puede, después de que aceptó, decir, mi esposa no lo va a hacer, no lo va a cumplir. Recuerden que esto de los votos, hay una parte en la Torá que habla con respecto a esto de los votos de las mujeres y que todo esto es para resguardar el honor de la mujer. Pero si el marido dijo, ok, mi esposa dijo que lo va a hacer y yo lo aprobé, entonces lo tiene que hacer. O si yo no digo nada, mi esposa lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el silencio se considera como una aprobación. Entonces es algo que tenemos que ir aprendiendo y miren qué interesante. Hay muchas cositas que vamos a ver que tienen que ver con nuestra habla con respecto al voto nazareo. Entonces vemos que la Mishnah nos está aclarando junto con la escritura que solamente hombres y mujeres de Israel que sean parte del convenio, que sean parte del pueblo, pueden hacer el voto nazareo. Entonces ya respondimos la primera pregunta. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual una persona hace el voto nazareo? Ahora yo quiero preguntarles esto, familia. ¿Ustedes alguna vez consideraron esta pregunta? Porque si nosotros leemos la escritura, no nos dice el motivo. Porque cuando nosotros vamos, miren, vamos a Números, capítulo 6, verso 21, miren lo que dice. Vamos a ir al verso 21 y miren lo que dice. El verso 21 dice, esta es la ley del nazareato, que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. Esto es toda la información que nos da la escritura con respecto al motivo. Dice, esta es una ley del nazareato, que hiciere voto, el que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley del nazareato. O sea, no nos da mucha información. Entonces ahora vamos a buscar más información. Pero antes me gustaría saber, a ver, pongan en el chat, familia, ¿por qué creen que una persona, un hombre o una mujer, decide hacer el voto nazareo? ¿Por qué, familia? A ver. Me gusta tener esta dinámica, familia. Me gusta que todos podamos participar y analizar. Así que yo los invito a que puedan escribir en el chat o puedan escribirlo en el Facebook para que ustedes puedan también participar. Y me gustaría saber su opinión. Si han estudiado la porción. Porque es algo que tenemos que hacer, familia. Entonces, ¿por qué? ¿O nunca se lo preguntaron? Bueno, si no se lo preguntaron, vamos a tratar de responderlo ahora mismo, familia. Entonces vamos a ir a la Mishnah, porque la Mishnah nos va a hablar un poco más sobre esto. Y miren lo que dice. En el tratado Nazir, capítulo 2, verso 7, nos dice, con respecto al motivo, dice, si uno dice ser Nazir, si tengo un hijo, en caso de que le nazca un hijo, es Nazir. Si le nace una hija, no será Nazir. Pero si dice, cuando vea que tenga un niño, si le nace una hija o un hijo, será Nazir. Ok, miren qué interesante. En la Mishnah hay algo bien particular. Cuando se habla de los motivos, no se nos dice exactamente, sino que se nos va a dar ejemplos de algunos escenarios en los cuales las personas deciden hacer este voto de forma voluntaria. Y aquí vemos en el Tratado Nazir, capítulo 2, verso 7 de la Mishnah,
dice que una persona, un hombre o una mujer, pueda hacer un voto o nos da el ejemplo que muy probablemente era en el caso de que no se pudiera tener hijos. Recuerden, Antiguo Medio Oriente, en el contexto cultural, recuerden que vamos a considerar mucho el contexto cultural para poder entender la esencia de este voto. Entonces, una de las posibles causas por la cual una persona hace un voto, de este tipo de voto nazareo, puede ser porque no tiene hijos. Y recuerden, Antiguo Medio Oriente, una familia sin hijos está en vergüenza. Entonces, es muy probablemente que si está en esa situación la familia, tanto el hombre o la mujer, puede decidir hacer un voto. Entonces, de acuerdo a cómo presente este voto, se va a considerar si lo va a hacer o no. Por ejemplo, si dice explícitamente, si tengo un hijo varón y le nace una hija, entonces no hace el voto. Pero si le nace un hijo varón, o sea que se cumple su petición, su voto. Recuerden que voto es como, podemos decir, una petición especial que se hace a la deidad. En este caso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahora entendemos que es muy probable que en una situación de no tener hijos, que es una situación bastante, podemos decir, estresante en el antiguo Medio Oriente, una familia decida hacer el voto, ya sea el padre o la madre de familia. Entonces, si sucede esto, y ellos cuando hacen el voto dicen, si tengo un hijo varón, entonces va a cumplir con el nazareato si nace un hijo varón. Si nace una hija, no lo cumple. Pero cuando él hace el voto, la persona hace el voto y dice, cuando vea que tenga un niño y no especifica sexo, entonces nazca una hija o nazca un hijo, debe cumplir el voto. ¡Wow! Esto es bastante interesante. Aquí hay algo que vamos a empezar a darnos cuenta, familia, que tiene que ver en mi forma de hablar, en cómo yo me expreso. Y muchas veces es mejor mantener silencio y nos vemos más bonitos. Pero miren qué interesante. Vamos a ver qué otro. Acá vemos un caso, un ejemplo. Y vamos a seguir viendo otro ejemplo. Miren lo que dice el Tratado Nazir, capítulo 3, verso 6. Alguien que juró muchos días de nazareato mientras estaba fuera de Eretz Israel y completó su nazareato, luego vino a Eretz Israel, a la tierra de Israel, para traer la ofrenda al final de su nazareato. Esto es interesante. Este punto es muy interesante y yo quiero que lo tengan en mente, que le puedan sacar una capturita de pantalla, porque este vocabulario nos va a ayudar a entender algo que sucede en el primer siglo. Entonces, miren lo que dice: alguien que juró muchos días de nazareato mientras estaba fuera de la tierra de Israel y completó su nazareato, y luego vino a la tierra de Israel para traer las ofrendas al final de su voto. Beit Shammai, la casa de Shammai. Recuerden que en el primer siglo, y esto es algo que lo ha cubierto el hermano rico, el more rico, que hay dos casas de fariseos muy importantes, Shammai y Hillel. Shammai, una más, podemos decir, conservadora, mientras que Hillel, un poquito más liberal en algunos aspectos. Entonces vemos que aquí hay una discusión entre las dos casas, en donde dice, la casa de Shammai dice, debe ser nazareo durante 30 días, de modo que ha observado un término de nazareo en la pureza ritual en tierra de Israel. Ok, acá dice 30 días. Vamos a considerar eso también. Entonces, Beit Shammai dice, una persona que juró hacer el voto fuera de Israel, cumplió con su voto, llega a la tierra de Israel, lo tiene que hacer por 30 días adicional dentro de la tierra de Israel. Mientras que Beit Hillel, la casa de Hillel, dice, el nazareo desde el principio, es decir, debe observar todo su nazareo nuevamente en la tierra de Israel. La Mishnah cita una historia relacionada. Ocurrió un incidente con respecto a la reina Helena, cuyo hijo había ido a la guerra, y ella dijo, si mi hijo regresa sano y salvo, miren, otro ejemplo, la reina Helena dice, cuyo hijo había ido a la guerra, y ella dijo, si mi hijo regresa sano y salvo de la guerra, seré nazareo durante 7 años. Ok, acá vemos una madre
A pesar que era una reina, es una madre preocupada por su hijo, que fue a la guerra, y ella dice, si mi hijo vuelve sano y salvo, entonces ella hará un voto nazareo durante 7 años. Miren qué interesante, aquí nos está adelantando un poquito con respecto al tiempo de duración. Estamos viendo que Casa de Shammai dice 30 días, mientras que lo que dice aquí Beit Hillel, que dice que, ok, si la persona dijo X cantidad de días, lo hizo fuera de Israel, lo va a tener que volver a repetir dentro de Israel y recién ahí termina su voto. Entonces acá nos da un ejemplo de una madre preocupada por su hijo que dijo que va a ser 7 años. Entonces ya tenemos dos datos con respecto al tiempo. 30 días, 7 años. Consideren eso y tengan eso en mente. Tomen nota, familia. El que no anota, no aprende. Así que tomen nota, familia, de todos estos pequeños detalles porque los vamos a necesitar. Entonces, continuemos conociendo la historia de la reina Helena. ¿Qué pasó con la reina Helena? Entonces, la reina Helena dice que, aquí déjenme que borre esto, vamos ahí está. Hizo el voto por 7 años. Y su hijo regresó sano y salvo de la guerra. Y ella fue nazarea durante 7 años. Y al finalizar los 7 años, ella ascendió a Eretz Israel, subió a la tierra de Israel. Y Beit Hillel le ordenó, la casa de Hillel le ordenó, de acuerdo con su opinión, que debía ser nazarea por 7 años más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando ella cumple su voto fuera de Israel, el 7º año ella sube a Israel a cumplir con su ofrenda, pero cuando llega se encuentra con la casa de Hillel y la casa de Hillel le dice, ok, lo hiciste 7 años fuera, de acuerdo a la opinión de Hillel, tiene que hacerse 7 años ahora dentro de la tierra. Interesante. Entonces vemos que aquí la reina Ana tuvo que permanecer 7 años en la tierra de Israel para cumplir su voto de acuerdo a la opinión de Hillel. Pero vamos a ver qué más dice. Y al final de esos 7 años, ella se volvió ritualmente impura. Por lo tanto, se le exigió que observara otros 7 años más de nazareo, ya que la impureza ritual niega la cuenta de su nazareo. Y se descubrió que era nazarea durante 21 años. ¡Wow! Rabí Yehudá dijo, ella fue nazarea solo durante 14 años y no 21. Ok, acá hay una discusión bastante interesante. Pero acá vemos el caso de una madre preocupada por su hijo. Y donde ella dice, si mi hijo vuelve de la guerra, yo hago el voto por 7 años. Ella cumplió su voto. Llegó a Israel, a la tierra de Israel, y tuvo que empezar de nuevo ese voto porque podemos decir que ella consideraba la opinión de casa de Hillel. Entonces, estuvo 7 años más haciendo el voto. O sea, ella lleva 14 años de voto y el último año justamente contrae una impureza ritual. Ahora sabemos que cuando hablamos del nazareato tiene que ser por contacto de muerto, como lo leíamos recién en el capítulo 8. En el capítulo 6, verso 8. Entonces vemos cómo ahora esta reina tuvo que volver a comenzar otra vez su voto y hacerlo por 7 años más, de acuerdo a lo que se narra. Pero, de acuerdo a la opinión de Rabí Yehudá, solamente lo hizo 14 años. ¿Ok? Es algo interesante, pero vemos una pequeña dinámica con respecto al voto nazareo, con respecto a los tiempos. Ahora tenemos 3 datos. 30 días, 7 años, 14 o 21 años. ¡Wow! Es interesante. Es mucho tiempo. Pero acá vemos otro motivo, una madre preocupada, ¿ok? Entonces, ya tenemos 2 motivos que nos dice, o 2 ejemplos de por qué una persona tomaba o decidía hacer este voto nazareo. Así que vamos a ir al Tratado de Nazir, capítulo 5, párrafo 3, y nos va a dar otro ejemplo. Si uno hizo voto de Nazir y consultó a un doctor, el cual lo declaró obligado a su observancia, miren lo que dice. Si una persona hizo un voto nazir y consultó a un doctor, el cual le declaró obligado a su observancia, ha de comenzar la cuenta desde el momento que hizo el voto. Pero si consultó a un doctor y éste le declaró absuelto de la obligación, en caso de que tuviera
el animal del sacrificio ya destinado, lo podrás sacar y dejas pastar con el rebaño. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que otro ejemplo de alguien que toma el voto es por una cuestión, podríamos decirlo, médica. Alguien que va y consulta a un médico y el médico le dice, ok, usted debe hacer este voto nazareo. Ahora ya tenemos 3 ejemplos. Ahora quiero preguntarle, familia, ¿qué une a estos 3 ejemplos? ¿Qué es la esencia o qué es el propósito que une a estos 3, podemos decir, ejemplos? Uno, una familia que no tiene hijos, que no tienen hijos. Segundo, una madre preocupada por su hijo que vuelva de la guerra. Tercero, una cuestión médica. ¿Qué hay familia en común en estos 3? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué hay de en común? ¿Qué une a estos? El hijo puede ser, pero como una cuestión médica no. Los 2 primeros sí, pero en el tercero no. ¿Qué es lo que une esto, familia? Yo creo que lo que está uniendo esto puede ser el principio de preservar la vida, sí. Entonces, si seguimos esa línea, podemos decir que sería más que nada una situación en donde solamente Hashem puede responder. Una situación límite, en donde una familia no sabe qué hacer, una madre no sabe qué hacer y una persona con un estado de salud grave no sabe qué hacer. No hay solución. Y la única solución es una respuesta divina del Eterno. Entonces, yo creo que ahora, muy probablemente, de acuerdo a la evidencia que nos establece la Mishnah, el motivo principal de que una persona haga el voto es una situación de extrema necesidad. Una situación en donde solamente Dios puede enviar una respuesta desde los cielos y por eso deciden hacer el voto. Y si la respuesta es favorable, obviamente van a tener que cumplir. Aunque la respuesta sea favorable o no sea favorable, no deja de ser una respuesta de Dios. ¿Ok? Tengan eso en mente, porque es algo que tenemos que aprender, familia. Muchas veces el Eterno, en su inmensa misericordia, va a responder de acuerdo a lo que necesitamos, siempre y cuando esté en su voluntad. Pero si no está en su voluntad, el que no haya una respuesta o que sea contraria a lo que nosotros deseamos, sigue siendo una respuesta divina. Dios siempre responde. Ahora, si es favorable o no, eso es algo subjetivo de acuerdo a mi forma de ver o a la situación que yo esté pasando. Pero siempre el Eterno responde. Y esto tengámoslo en mente, familia. Esto es algo bien interesante que cuando estudiamos Torah nos damos cuenta que para el Eterno todo es bueno. Para Él todo es para bien. Ahora, todo depende de cómo yo veo el vaso. Eso es algo bien interesante. Medio vacío o medio lleno. Ya son cuestiones personales. Pero entonces acá vemos algo bien particular. El motivo. Para que una persona haga el voto nazareo, decida hacer el voto nazareo, tiene que ser por una cuestión de extrema necesidad, que necesita solamente la respuesta de Dios. Dios puede responder y traer solución al problema de esa familia, de esa madre, de esa persona enferma. Solamente Dios. Pero recuerden, el voto nazareo solamente se puede hacer en el templo. Algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya sabemos quién puede hacerlo, cuál es el motivo que puede hacerlo. Ahora vamos a responder la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo dura o cuánto tiempo puede hacer una persona el voto nazareo? Ya estuvimos viendo un poquito de evidencia que nos da la Mishnah, que nos habla de 30 días, 7 años, 14, 21 años. Ahora vamos a tratar de resolver esta pregunta. ¿Cuál es el tiempo de duración? ¿Cuánto es ese tiempo que se tiene mínimo y máximo? Porque esto es bien interesante porque nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en los escritos del primer siglo, principalmente en el libro de Hechos. Tengan en mente eso. Vamos a ver lo que dice la Mishnah con respecto a esto. Dice, Mishnah, Tratado Nazir, capítulo 1, párrafo 3. Un voto nazir cuya duración no ha sido fijada obliga durante 30 días. Si uno dice, seré nazir largo tiempo o seré nazir
por corto tiempo o incluso desde ahora hasta el final del mundo, el tal será Nazir por 30 días. Ok, miren qué interesante. Y no sé si ustedes se están dando cuenta del vocabulario. La persona, el voto lo hace verbalmente. Ujú. Entonces esto tiene que ver en la forma de hablar. Entonces una persona puede decir, yo lo voy a hacer por un corto tiempo, lo voy a hacer por largo tiempo o hasta incluso hasta el fin del mundo. Un poquito exagerado, pero solía pasar. Si está registrado es porque solía pasar. ¿Y qué dicen los sabios? Ok, esa persona, no importa si dice corto, largo o hasta el fin del mundo, el mínimo para hacer el voto nazareo va a ser de 30 días. Ese es el mínimo. Vamos a ver qué más dice. Si dice, seré nazir y un día más, o seré nazir y una hora más, o seré nazir por un tiempo y medio, el tal será nazir por 2 temporadas, o sea, por 60 días. Si dice, seré nazir 30 días y una hora, será nazir 30 días y un día más, ya que no puede hacerse el voto del nazir por horas. O sea, capítulo 1, párrafo 3 del Tratado de la Mishnah, nos dice que el mínimo, no importa cómo se exprese la persona, el mínimo son 30 días. Si no aclara con exactitud, pueden llegar a ser 60 días o 31 días, pero menos de 30 no puede ser. 30 días es el mínimo. Y no importa los adornos que ponga la persona a la hora de hacer el voto, los sabios dicen, ¿y esto qué quiere decir? Si hay un juramento, tiene que ser delante del Beit Din, de los sabios, de los ancianos. En el caso de estar fuera de Israel, tiene que ser delante de los ancianos en la sinagoga o en el templo, delante de los ancianos del Sanedrín. ¿Ok? Entonces, esto tiene un carácter legal y dependiendo de cómo se exprese la persona, los sabios interpretan a la intención de la persona, entonces le dicen, solamente son 30 días, por más que digas, hasta el fin del mundo, es algo imposible de cumplir, entonces, ok, bajemos a tierra, son 30 días. Eso es lo que le dicen los sabios. Interesante. Vamos a ver qué más dice en el verso 4 del mismo capítulo 1 del Tratado de Nasir. Dice, si uno dice, seré Nasir como los pelos de mi cabeza, o como el polvo de la tierra, o como la arena del mar, el tal será Nasir perpetuo y el tal será Nasir perpetuo y podrá cortarse el pelo una vez al mes, ofreciendo el correspondiente sacrificio. Rabí dice, no puede cortarse el pelo una vez al mes. ¿Quién es el que puede cortarse el pelo una vez al mes? El que dice, me impongo la obligación de nacir tantas veces como los pelos de mi cabeza, o como el polvo de la tierra, o como la arena del mar. ¡Wow! Miren qué interesante. Ahora, una persona puede decir, seré nacir como los pelos de mi cabeza. ¿Quién los puede contar, familia? Dígame, ¿quién puede contar la cantidad de pelos que tiene en su cabeza? Solamente el Eterno. Solamente el Eterno puede hacerlo. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? ¿Quién puede? ¿Quién de nosotros humanamente lo puede hacer? Nadie, familia. Solamente el Eterno. Como la arena del mar. ¿Quién lo puede contar? ¿Quién puede contar la arena del mar? Nadie, familia. Entonces, como eso no tiene un valor o no tiene un número, es algo que no es finito, o sea, algo que no tiene algo que uno puede decir, o sea, tiene X cantidad de granitos de arena en la arena del mar. No. Entonces se entiende que esa persona va a ser perpetuamente el voto nazareo. O sea que vemos que dependiendo de la expresión que use la persona, pueden ser 30 días como máximo o todos los días de su vida. En donde, dependiendo del vocabulario, de acuerdo a lo que dicen los sabios, puede ser que o tenga que estar toda su vida sin cortarse el pelo y no consumir nada de la uva o de la sidra, o cada mes tener que renovar su voto. Eso es lo que dicen, pero es de por vida.
Pero todo depende en la forma que yo me dirijo, en la forma que yo hago el voto, en la forma en que yo me expreso. Interesante. Vamos a ver qué más dice con respecto al tiempo de duración. Verso 5. Si uno dice, yo seré nazareo según la capacidad de la casa o la capacidad de la canasta, se comprueba con él lo que tiene en mente. Miren qué interesante. Los sabios dicen, se comprueba en él lo que tiene en mente. Es decir, que todo esto tiene que ser delante de un tribunal y el tribunal va a indagar a profundidad cuál es el motivo, cuál es la intención. Y vemos que en el vocabulario muchas veces se está exagerando un poquito el propósito o el tiempo, en este caso, de duración del voto. Entonces, lo que hacen los sabios, el Beit Din, podemos decir los jueces, comprueban el motivo. Entonces, ahora entendemos por qué, por más que diga hasta el fin del mundo, los sabios dicen, ok, esta persona está actuando con arrogancia, quiere más que nada hacer el voto para hacerse ver, entonces son 30 días. Pero si hay una intención correcta, entonces lo que van a hacer los sabios es indagar, persuadir a que la persona esté realmente con la intención y comprometida a cumplir lo que está diciendo con sus propios labios. Por eso dice en el verso 5, se comprueba con él lo que tiene en mente, qué es lo que quiere hacer, cuál es la motivación, qué es el por qué lo está haciendo. Y dice, si él dijo, mi intención era hacer un voto nazareo por un periodo largo de nazareo, él es nazareo solo por 30 días. De acuerdo con la regla de la Mishnah de que las palabras largo, corto, no tienen importancia cuando se hace un voto nazareo. Y esto lo podemos ver en el Talmud, en Nazir 7a. Y si dijo, hice un voto nazir sin especificación, o sea, dice la persona, ok, yo sé lo que estoy haciendo, no hay una especificación de tiempo, se supone que quiso aceptar sobre sí términos de nazareo correspondiente al número de artículos que caben en la canasta. Y los artículos más pequeños que normalmente se colocan en la canasta se utilizan para esta evaluación. En consecuencia, uno ve la canasta como si estuviera llena de semillas de mostaza, que son extremadamente pequeñas, y es nazareo durante toda su vida. Ok, miren, no era algo tan fácil, podemos decir, voy a hacer un voto y lo que digo, lo cumplo o no lo cumplo. No, todo esto tiene un carácter legal, familia. Entonces, el Beit Din, el Sanedrín o los ancianos tienen que indagar muy a profundidad y conocer la intención correcta de la persona. Y cuando ahora la persona está clara con lo que va a hacer y dice, ok, delante de los jueces dice, yo estoy consciente, no tengo una especificación de tiempo, entonces se considera como una canasta llena de granitos de mostaza, de semillas de mostaza. Y como no se puede calcular exactamente cuántas entran en una canasta, entonces dicen, esta persona lo va a hacer por tiempo indeterminado, hasta el fin de sus días. Y esa persona va a tener que cumplir, porque todo esto se ha hecho de acuerdo a un juramento, delante de los jueces y delante de la presencia del Eterno. Recuerden que el voto nazir es apartarse para el Eterno. Ser santos para el Eterno, que es básicamente apartarse, no es otra cosa. Santo Kadosh es apartado para el Eterno. Es un tiempo, ya sean 30 días, 7 años, 21 años o de por vida, que la persona se va a apartar para el Eterno y va a tener que vivir conforme al ritual del voto nazareo. No tomar sidra, no tomar vino, no comer productos derivados de la sidra, ni tampoco de la uva, y tampoco cortarse el pelo, sea hombre o sea mujer. O sea, ok, miren qué interesante. Entonces vemos que influye mucho el hablar, el cómo yo me expreso y cuál es mi intención. O sea que como yo hablo, dejo expuesto que hay en mi corazón. Eso nos enseña justamente este tratado de la Mishnah de Nazir. Vamos a ver qué dice el verso 6. Si uno dice, por esto soy nazareo, desde aquí hasta tal lugar, se calcula cuántos días se necesita para caminar desde aquí hasta tal lugar.
Si es menos de 30 días, será nazareo durante 30 días, ya que este es el periodo mínimo del nazareo. Y si no, es decir, si tarda más de 30 días en encaminar esa distancia, es nazareo conforme al número de días que tarde en caminar hasta ese lugar. O sea, aquí estamos no conformando, sino confirmando de que como mínimo son 30 días. Máximo, el fin de la vida de cada persona. Verso 7. Si uno dice, por lo presente soy nazareo según el número de los días del año solar, cuenta 365 nazareos consecutivos. ¡Wow! Según el número de días del año solar. Rabí Yehudá dijo, hubo un incidente en el que alguien hizo este voto y observó 365 periodos consecutivos de nazareato. Una vez que cumplió todos esos términos del nazareato, murió. Ok. Miren qué interesante. Hay otra opción en donde dice que la persona dice, de acuerdo a los días del año solar, son 365 días. Si dice eso, de acuerdo a los sabios, son 365 periodos. Ahora, ¿cuál era el mínimo, familia, que tenía que hacer el voto nazareo? ¿De cuántos días era el mínimo? A ver, familia, si lo saben, lo acabamos de ver, familia, o ya se durmieron. ¿Están ahí? Voto nazareo, ¿cuántos días hay que cumplir? 30 días. Perfecto, familia. Entonces, ese es un periodo. Entonces, imagínense una persona que habló de más y dijo que voy a hacer voto nazareo por los días del año solar. Entonces, los sabios dicen, ok, va a tener que ser durante 365 periodos. Ahora, ¿a cuántos meses equivale o a cuánto tiempo equivalen 365 meses? 30 años. 30 años haciendo el voto nazareo y dice que cuando esa persona terminó, murió. De acuerdo a lo que dice la Mishnah y la opinión de los sabios. ¡Wow! Es algo a considerar, familia. Es algo a considerar con respecto al cómo hablar. Miren cómo estudiando el templo estamos aprendiendo un principio básico que podemos aplicar en nuestras vidas, que es, primero, cumplir con el juramento, con lo que digo, con lo que me comprometo, lo tengo que hacer. Segundo, que como yo me expreso, deja expuesto qué es lo que hay en mi corazón. Y por eso los sabios o los ancianos indagaban un poquito más con respecto a la intención porque la persona quería hacer el voto. Y no se dejaban llevar por podemos decir, por las grandezas o porque sonaba muy imponente la cantidad de días. Los sabios medían a la persona y le decían, ok, por más que digas hasta el fin del mundo, eso no se puede cumplir, entonces tu intención no es la correcta, solamente 30 días. Apártate 30 días. Y que ese proceso actúe en la persona. Miren cómo estudiar el templo, hay cosas que hay en el templo que suceden dentro del templo, puertas adentro que no sabíamos, que cuando ahora las sabemos, nos va a ayudar a corregir nuestro estilo de vida. ¡Wow! Interesante. Ahora entiendo por qué Pablo usa la comparación de que ahora nosotros, como pueblo, somos el templo del Ruach HaKodesh. Está usando esa conexión, está conectando el templo físico con una metáfora para hacernos entender de que hay cosas que suceden en el templo que nos van a enseñar a corregir nuestra vida. Ok, entonces, ya resolvimos 3 preguntas. ¿Quién puede hacer voto? El por qué una persona hace el voto y cuánto tiempo. ¿Qué vimos? El mínimo, 30 días, máximo, hasta que la persona muera. Todo depende de cómo se exprese la persona. ¿Ok? Ahora está la pregunta de cómo se cumple este voto. ¿Qué se debe hacer con este voto? ¿Cómo hay que cumplirlo? Entonces vamos a ir a Números, capítulo 6, y vamos a ir al verso 13 al 18. Vamos a ir al 13 al 18 y dice lo siguiente. Esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. O sea, el día, ya vimos que el tiempo pueden ser 30 días o pueden ser 1 año, 7 años, el tiempo que se considere, el tiempo que la persona decida voluntariamente hacerlo. Vendrá a la puerta del tabernáculo, o sea, miren, tiene que ir a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su sacrificio a Adonai, un cordero de 1 año sin tacha
en holocausto, y un cordero de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto para ofrenda de paz. Además, una canastilla de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y su ofrenda y su libación. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai, con el canastillo de las panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y su libación. Entonces el nazareo raerá, o sea, rasurará el pelo a la puerta del tabernáculo de reunión, su cabeza consagrada. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Ok, ahora vamos a ver cómo era este procedimiento. Vemos que en Números capítulo 6 del verso 3 al 18 se nos menciona las ofrendas que tiene que llevar, se nos menciona que tiene que ir al tabernáculo, al santuario, presentarse en la puerta, entregar los animales, los panes y el aceite, todo al sacerdote. El sacerdote procede a hacer todo el ritual de presentar la ofrenda, y después de eso la persona tiene que rasurarse el pelo y quemar el pelo. Ok, es interesante porque, miren, aquí muchas veces le pasamos por encima y nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿y cómo era esto? ¿A dónde era? Dice que es en el santuario, pero ¿dónde era? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo lo tenía que hacer? Miren, vamos a ir a la app del templo, familia. Vamos a ir a la app del templo. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿dónde estamos parados? A ver, familia, ¿qué lugar es este? ¿A dónde estamos aquí? Yo sé que saben, familia. Han estudiado. Yo sé que han estudiado el templo. Muchos han estudiado el templo. ¿Dónde estamos? Este lugar se llama el atrio de las mujeres. Exactamente. Aquí mi esposa respondió muy bien. Mi hermana Ofelia Lidia también respondió muy bien. Y mi hermana Daisy León también respondió bien. Osvaldo también respondió bien. Ok, felicitaciones. Mi hermana Rosario también. Miren qué interesante. Estamos en el atrio de las mujeres. Este lugar era en donde podían estar hombres, mujeres y niños de Israel. Hasta aquí podía llegar todo el pueblo de Israel. Ahora, dice que se presentará a la puerta. ¿A qué puerta se va a presentar? Miren, esta puerta que vemos aquí, al subir estos 15 escalones, se llama la puerta Nicanor, que es la equivalente a la puerta del este del tabernáculo. Entonces, la persona se va a presentar en este lugar, justamente en el portezuelo que está a la derecha. Exactamente. Muy bien, mi hermana Ofelia. Aquí está, esta puerta. Porque aquella siempre permaneció cerrada y nunca se supo el por qué se usó o para qué se usó. Pero sí sabemos, de acuerdo a registros históricos y registros de la Mishnah, que esta puerta se usó para, miren, ceremonias realizadas en el portillo del norte de la entrada del Nicanor. Estas fueron la ceremonia de la limpieza de la Metzorá, del leproso, las bebidas de las aguas amargas de la Sotá. ¡Wow! Esto es parte, miren, esa puertita está conectada con 2 capítulos de esta porción, con el capítulo 6 y con el capítulo 5. Está conectado, miren qué interesante. Esa puerta en el templo está conectada con el voto nazareo y con el voto, o mejor dicho, con el ritual de la sotá, de las aguas amargas. Y también cuando una mujer da a luz, viene y presenta en este lugar, en esta puerta, su ofrenda. Entonces, la persona que viene va a presentar su ofrenda en este lugar. Una vez que su ofrenda fue presentada, ahora esa persona se va a retirar y se va a dirigir al atrio de las mujeres. Y el atrio de las mujeres tiene una particularidad. En cada esquina, nosotros estamos mirando, o sea, enfrente de ustedes, a mi espalda, está el este. Estamos mirando hacia el Monte de los Olivos. Entonces, miren, a su derecha se encuentra el sur. Y sobre esta pared se encuentran 2 cámaras. Y a su izquierda, mirando desde este punto hacia su izquierda, se encuentra el norte. Y hay 2 cámaras adicionales dentro de la cámara o del atrio de las mujeres.
vamos a dirigirnos hacia la esquina sureste, en donde vamos a ir a esta cámara que está aquí, que es la cámara en donde se debe presentar. Una vez que llegó a la puerta del tabernáculo, a la puerta Nicanor, a la puerta del este, entregó los animalitos, el sacerdote hace todo el procedimiento con los panes, los animalitos, presenta la sangre, presenta el animal, le da la porción de la ofrenda Shelamín a la persona que hace el voto. Y recuerden, la persona que hizo el voto es porque el Eterno respondió favorablemente a su petición. Entonces esa persona trae esa ofrenda Shelamín y viene y entra a esta cámara, que es la cámara del Nazareo, del Nazareo. Vamos a entrar aquí. Y se encuentra ese fuego. Miren lo que dice el Tratado Midot 2.5. En el sudeste del Lizka HaNezerim, o sea, el lugar de las mujeres, allí los nazarín hervían sus ofrendas de paz y se afeitaban el cabello y lo echaban debajo de la olla. Miren, aquí en la cámara del Nazareato, en el atrio de las mujeres. En la esquina sur-este. No se olviden, sur-este del atrio de las mujeres. Y la Mishnah nos dice en otro tratado, en el Tratado Midot 2.5, que aquí cocinaban la porción que consumía el oferente y también quemaban debajo de este caldero, quemaban el pelo cuando se rasuraba. O sea que este era el lugar donde se rasuraba la persona y comía la ofrenda que había ofrecido como ofrenda de paz. Y eso lo vemos en Números, capítulo también 6, ¿ok? Acá tenemos, miren qué interesante, en la app tenemos toda la información familiar. Miren qué importante y qué buena herramienta esta para que podamos aprender un poquito más. Entonces ya conocemos a dónde iba la persona a presentar la ofrenda. Cuando dicen la puerta, es en la puerta del este, en la puerta Nicanor, en el periodo del segundo templo. Y aquí vamos a ver que en esta cámara, dentro del atrio de las mujeres, cumplía la otra parte de rasurarse, quemar el pelo, cocinar la carne y comer la carne de la ofrenda Shelamim para dar conclusión al voto y poder volver a su vida normal. Ok, ahora vamos a indagar un poquito más, porque esto es algo breve, ya ahora nos ubicamos dentro del servicio del templo, cómo eran los lugares. Ahora hay que profundizar un poquito más con respecto a cómo se hacía y qué datos importantes nos va a dar, porque esto lo vamos a conectar con Hechos, capítulo 18 hasta el capítulo 21. Está relacionado mucho con Pablo, familia. Y esto es una pregunta que yo quiero hacerle, familia. ¿Por qué Pablo, entre 25 y 28 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, él está yendo al templo? Dejen sus comentarios, familia. Ahí los que están en Facebook también dejen su comentario. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué cuando muere Yeshua, a pesar de que Yeshua muere, resucita, Pablo está yendo 25, 28 años después de la muerte de Yeshua a presentar un voto en el templo, a presentar ofrendas en el templo? ¡Wow! Algo que no considerábamos, familia. Y es por eso que es importante que estudiemos el templo. Porque como vemos, el templo estuvo vigente mientras estuvo en pie y los apóstoles y los discípulos de Yeshua acudían al templo y cumplían de acuerdo a lo que dice la Torah. Entonces, dejen su comentario, familia. ¿Por qué? ¿Por qué piensan esto? ¿Cuál es el motivo? Y quiero después leerlo. Ahora no los voy a leer porque vamos a continuar porque hay mucha información que quiero compartirle, familia. Entonces, cerrando el paréntesis, vamos a ver qué dice la Mishnah con respecto a un poquito más a profundidad qué es lo que se debe hacer. Y vamos a ver que hay muchas cositas aquí que lo podemos conectar con Pablo y su voto. Entonces, vamos a ver qué dice la Mishnah. Tratado de Nazir, capítulo 6, verso 8. Rabán Simón ben Gamaliel dice, ok, para los estudiantes bíblicos, ¿quién es Gamaliel? ¿Quién es Gamaliel, familia? ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era uno de los miembros del Sanedrín, el presidente del Sanedrín en el primer siglo,
en la época contemporáneo con los discípulos de Yeshua que estaban en el templo, y él fue el que dijo que déjenlos en paz, no vaya a ser que nos encontremos peleando con Dios. Cuando digamos, la minoría quería callar a los apóstoles que enseñaban en el templo. Entonces, miren qué evidencia tan importante. ¿Quién está hablando aquí? Entonces, la opinión que vamos a leer ahora, o el registro de lo que vamos a leer ahora, es de alguien relacionado al Gamaliel, que aparece en el libro de Hechos, que tiene que ver con el Sanedrín, que era el presidente del Sanedrín en el primer siglo, era una de las autoridades. Ahora nos dice que Rabán Simón ben Gamaliel, hijo de Gamaliel, dice lo siguiente. Miren qué interesante, familia, cuántas conexiones estamos haciendo con el primer siglo. Miren lo que dice. Si un nazareo trae 3 animales sin especificar cuál de ellos era para cada ofrenda, el que es apto para una ofrenda por el pecado, es decir, una oveja, en su primer año se sacrifica como ofrenda del pecado. Lo que es apto para holocausto, un cordero de un año, se sacrifica en holocausto. Y lo que hace apto para ofrenda de paz, un carnero, es decir, un cordero mayor de un año, se sacrifica como ofrenda de paz. Después de que el nazareo se afeite el cabello, tomaba el cabello de su cabeza consagrada y lo arrojaba debajo de la olla en la que se cocinaba la ofrenda de paz, donde ardía. Y así el nazareo se afeitaba en el resto del país, es decir, dice, si el nazareo se afeitaba en el resto del país, es decir, fuera del templo, no tiraba el pelo debajo del caldero. Miren qué interesante. Ya sea alguien que haya cumplido el voto fuera o dentro de Israel, se rasuraba el pelo, dice, y tenía que venir y cocinar. Pero también dice, hay otra opinión, que el que afeita su cabeza fuera del templo, o sea, en el país o fuera de Israel, no debía quemar en el caldero. Ok, es interesante. Vamos a ver el 6.8. Seguimos a ver qué dice el 6.8. ¿En qué caso se dice esta afirmación? Se dice respecto al afeitado de la pureza. Sin embargo, con respecto al afeitado de la impureza, es decir, el afeitado que acompañaba su ofrenda de aves por la culpa y la ofrenda por el pecado, después de que su periodo de nazareo fuera interrumpido por la impureza, no arrojaría su cabello debajo de la olla en la que se cocinaba sus ofrendas. Ok, o sea, que si se cumple, lo tiene que arrojar. Si no lo cumple, porque se contaminó ritualmente con un cadáver, entonces no lo tiene que arrojar debajo de la, podemos decir, de la olla. No tiene que quemarlo en ese lugar. Si la persona hizo el voto fuera de Israel y lo cumplió fuera de Israel. Ya que la Torá establece este requisito solo para un nazareo puro. Rabbi Meir dice, todos tiran su cabello debajo de la olla, incluido un nazareo puro que se afeitó fuera del templo y un nazareo impuro, excepto un nazareo impuro que se afeitó en el resto del país. Solo en ese caso se abstiene de arrojar su cabello para que sea quemado debajo de su ofrenda. Ok. Consideremos la opinión de Rabbi Meir. Tengan en mente esto, tomen una captura de esto, porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 18 de Hechos. Vuelvo a leer lo que dice Rabbi Meir. Dice, todos tiran su cabello debajo de la olla, incluido un nazareo puro, o sea, alguien que cumplió el voto, ya sea que se afeite fuera del templo o dentro del templo. Excepto un nazareo impuro, o sea, un nazareo que no cumplió el voto, que se afeitó en el resto del país, solo en ese caso se abstiene de arrojar el cabello debajo de la olla. No quema el cabello. O sea, quien no quema el cabello es aquel que no cumplió el voto porque se interrumpió con una contaminación por cadáver. Y tengan eso en mente, familia. Vamos a ver qué dice el 6.5. Ok. Antes de hablar un poquito del 6.5, ahora yo quiero marcar un precedente contracultural, familia. Antes de continuar con el cumplimiento del voto. ¿Cómo se cumplió el voto? Ya tenemos esta información del Rabbi Meir, esta opinión del Rabbi Meir. Es algo que nos va a ayudar a entender Hechos capítulo 18. Ahora, la pregunta es, familia,
¿Por qué? ¿Por qué se hace tanto hincapié en el cabello? ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Por qué es? ¿Por qué dice que el cabello lo tienen que quemar? ¿Por qué era importante esto de quemar el cabello? Miren, para entender esto necesitamos nosotros ir al contexto cultural. Les voy a compartir algo que encontré en el contexto cultural de John Walton del Antiguo Testamento que dice lo siguiente, el significado del cabello. Se conoce una inscripción fenicia del siglo IX antes de la era común que informa de la consagración de que un individuo hizo de su cabello en cumplimiento de un voto a la diosa Astarte. Tiene importancia en el texto bíblico, tiene importancia que en el texto bíblico no se discute lo que debe hacerse con el cabello luego de cortarlo. Tampoco era consagrado como en la inscripción mencionada ni depositada en el templo como en algunas culturas. El cabello consagrado no era cortado. Miren qué interesante. La persona cuando hacía el voto, digamos, se podría ver que al no cortarse el pelo está consagrando ese pelo al Eterno. Pero esto es interesante porque en el antiguo Medio Oriente dice que una persona consagraba su pelo y lo entregaba como una ofrenda a la deidad y ese pelo quedaba en algún lado atado en los templos paganos como algo apartado para esa deidad. Acá hay un precedente bien grande contracultural, porque el Eterno sí le dice a la persona que no se corte el pelo, pero cuando cumple el voto, ¿qué tiene que hacer? Rasurarse y quemarlo. No lo tiene que dejar en ningún lado, no queda apartado para el Eterno ni se le da otro uso que solamente quemar. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Miren lo que pasa. Para los hombres, el cabello en el antiguo Medio Oriente tenía un valor simbólico como signo de masculinidad y virilidad. En las mujeres tenía que ver con la belleza. En el pensamiento antiguo, el cabello junto con la sangre eran uno de los elementos representativos de la esencia de la vida de una persona. Como tal, era ofrecido como ingrediente en la transferencia mágica. O sea, wow. Esto tenía que ver con un poco de hechicería en el antiguo Medio Oriente. O sea, todo esto era para hacer conjuros y para ganarse el favor de los dioses y ver si el dios quería responder mi pregunta o mi necesidad de forma positiva. En cambio, el Eterno es totalmente contrario. La persona hace el voto, si el Eterno cumple, entonces la persona va, presenta el voto, pero no entrega su pelo como ofrenda, sino que tiene que hacer ¿qué? Quemarlo, literalmente. Y no es parte de ningún ritual mágico, no es parte del ritual de presentar ofrendas en el altar. Entonces esto hace una gran, podemos decir, diferencia entre el mundo del antiguo Medio Oriente y el culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en donde no hay nada asociado con la magia, no hay nada místico, no hay nada, podemos decir, místico, nada que tenga que ver con hechicería, nada. Marca una gran diferencia. Ok, en el mundo antiguo hacen eso, en mi casa ustedes no van a hacer eso. Directamente van y lo queman. Y por eso vemos también esa diferencia en que si una persona no lo cumple, ok, lo vota antes de llegar al templo y vuelve e inicia de vuelta el voto. No hace falta que venga y lo cumple. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto el Eterno? Para que no se confunda. Para que Israel no adore al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, como adoraban las naciones a sus dioses, a las deidades del antiguo Medio Oriente. Entonces, miren qué gran precedente contracultural. Ahora vemos por qué es tan importante que el pelo se queme o que se deseche. No era parte de una ofrenda en el altar y esto hacía que las personas no se confundieran y que, ok, voy a hacer un conjuro para que Dios me bendiga. No, no hay nada de eso, no hay nada místico. Es simple. 1 más 1 es igual a 2, como me gusta decir siempre. La Torah es bien concisa, familia. Haz esto y vas a ser bendecido. No hagas esto y te van a caer las consecuencias negativas. Entonces, simplemente es eso, familia. Era todo un protocolo en donde esto trabaja en la mente de la persona. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay un contexto cultural. Entonces, todo esto nos enseña que esto va a trabajar en la psicología de la persona cuando presenta una ofrenda.
no lo va a hacer antes de hacer la petición, sino que cuando el Eterno responde, entonces la persona va a ir a mostrar su agradecimiento y no hacer un conjuro para que Dios lo escuche, sino que va a agradecer porque Dios ha respondido a su necesidad, a su emergencia. Y miren qué gran diferencia, y por eso el pelo era quemado. ¡Wow! No sé si sabían ese pequeño dato, pero miren qué interesante. No era para un ritual, sino que era un acto simbólico en el cual la persona se apartaba, entonces cumplió su tiempo, se rasura todo el pelo y lo quema. Punto. Ya está. Simplemente eso. Entonces ahora entendemos un poquito por qué el pelo, ahora entendemos también cómo funcionaba, ya sabemos exactamente dónde sucedía en el templo. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedía cuando una persona, por X cuestión, murió un familiar, pisó una tumba sin darse cuenta, interrumpe su voto nazareo? Miren lo que dice la Mishnah. Capítulo 6, verso 5. Tres especies de cosas están prohibidas al nacir: la impureza, el rasuramiento del cabello y la fruta de la vid. Se aplica mayor rigor a la impureza y al rasuramiento del cabello que al fruto de la vid, ya que la impureza y el rasuramiento invalidan. O sea, miren, dentro de las tres cosas que se le prohíben, lo más importante es que la persona no contraiga una impureza ritual por contaminación por muerto, ni tampoco que rasure su cabello. Porque si eso lo hace, entonces la persona está invalidando su voto. Y va a tener que volver a hacer ahora el protocolo de purificación para volver a iniciar de nuevo el voto nazareo. En cambio, si come fruta de la vid, ya ahí hay que ir a una investigación de ver cuánto comió y es todo un tema aparte de esto, familia, del tema de lo cuando una persona come. Pero lo más importante es que la persona no contraiga contaminación por muerte, ni tampoco que por error se rasure el pelo, estando en voto. Porque si hace esto, automáticamente tiene que volver a comenzar de nuevo. Tiene que pasar por un proceso y después volver a comenzar de nuevo. Entonces, esto es bien interesante. Entonces, sabemos que algo que puede hacer que una persona interrumpa su voto, como lo dice en Números capítulo 6 del verso 8 al 12, vamos a ver qué dice justamente con respecto a esto. Que no corte su pelo, que no tenga contacto con un muerto y ni que no consuma productos o frutos de la vid. ¿Ok? Párrafo 6 del capítulo 6 de la Mishnah dice: el rasuramiento por la impureza, ¿cómo se realiza? Interesante, y esto está relacionado con Hechos capítulo 18. El rasuramiento por la impureza, ¿cómo se realiza? Se hace asperjar el día tercero y el séptimo, y se corta el cabello en el séptimo, y se ofrece su sacrificio en el octavo. Si se rasura en el octavo, ofrece su sacrificio en el mismo día. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Le dijo Rabbi Tarlón: ¿qué diferencia existe entre este y el leproso? Y le replicó: en este, su pureza depende de los días, y en el leproso, la pureza depende de su rasuramiento. No puede ofrecer el sacrificio hasta que no se pone el sol. Y esto, si nosotros ahora leemos Mishnah, Tratado Nasir, capítulo 6.6, y leemos Números, capítulo 19, verso 11 al 14, tomen nota, familia, y léanlo, van a ver que es exactamente lo mismo. O sea, que cuando la persona interrumpe su voto, la única forma de interrumpirlo es porque tiene contacto con un muerto. Cuando tiene contacto con un muerto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer el ritual de la purificación de las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja. Conectamos ahora en Números capítulo 19. Ya esto lo vamos a conectar con el capítulo 18 de Hechos. ¿Ok? Entonces miren qué interesante. Vamos a ver qué más hay. Capítulo 9, verso 2 dice: con respecto a un nazareo que se afeita para concluir su nazareo y luego se enteró de que durante su nazareo estaba ritualmente impuro a partir de un cadáver, si era una impureza, era una impureza conocida, es decir, la gente estaba consciente de la impureza cuando él se volvió impuro, niega todo su nazareo. Si se trata de una impureza ritual impartida por una tumba en las profundidades, desconocida, en ese momento no niega su nazareato. O sea, acá nos está dando otro escenario en el cual dice: ok,
la persona, y esto es muy probablemente lo que le pasó a la reina Helena, el último día, cuando estaba por presentarse ya, contrajo una, dice la historia que ella contrajo una impureza ritual y tuvo que volver a empezar el ritual. Acá vemos un escenario similar, cuando la persona ya está cumpliendo, pero hay testigos de que él, sin darse cuenta, pasó por una tumba o tocó a alguien que estaba ritualmente impuro por contaminación con muerte, o estuvo en un lugar donde murió una persona y la persona nunca supo, pero había testigos. Entonces él no puede decir, ok, no, yo no lo sabía, entonces cumplo mi voto. No, como hay testigos, tiene que volver a hacerlo. En cambio, si hay algo que no se sabe, como por ejemplo una tumba en la profundidad y que se desconocía, y después se viene a saber, no se considera, o sea, que tiene que volver a empezar porque era algo que no se sabía. Y esto es algo bien interesante, porque todo esto tiene que ver con Números capítulo 18. Y ustedes se preguntarán cómo, por qué. Porque miren, hemos puesto una base, familia, con respecto a la porción semanal, capítulo 6. Y no solo eso, sino que también hemos profundizado en lo que es, podemos decir, el servicio o cómo se hacía en el templo y algunas leyes o normas que se nos amplía cuando estudiamos el templo. Cuando yo ahora conozco el vocabulario, vamos a ver que en el libro de Hechos se va a usar el mismo vocabulario sin decirnos de que Pablo está haciendo un voto nazareo. Ahora yo por el vocabulario, yo sé que él está haciendo un voto nazareo y sé lo que está sucediendo en este momento en el capítulo 18. Entonces vamos a ir todos juntos a Hechos capítulo 18. Vamos a ir a Hechos 18 y vamos a leer los versos 18 al 21. Miren lo que dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ok, miren qué interesante, familia. ¿Se recuerdan cuando leíamos nosotros en la Mishnah que una persona que hacía el voto fuera de Israel y contraía una impureza por contacto con muerte, la persona podía raer el pelo, cortarse el pelo fuera de Israel y no traerlo al templo? Entonces miren qué interesante, porque el verso 18 de Hechos nos dice que Pablo se rasuró la cabeza en Cencrea, fuera de Israel. Está en Asia Menor, porque tenía hecho un voto. O sea que había hecho un voto nazareo fuera de Israel. Y no solo eso, sino que de camino él contrae una impureza con un contacto con un muerto. Entonces él tiene que rasurarse el cabello fuera de Israel. Ahora vemos que ahora lo que va a suceder es que él hizo el voto, no lo puede cumplir porque se contaminó con un cadáver y ahora tiene que ir a Israel para hacer la purificación, hacer lo que dice Números capítulo 19 y volver a comenzar. Miren lo que más dice. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, miren a dónde entraba. En la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo. Mas no concedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Miren qué interesante. Pablo estaba fuera de Israel, estaba volviendo a Jerusalén para la fiesta, para una de las fiestas. Entonces, ya ahora sé que puede ser panes sin levaduras, puede ser Pentecostés o puede ser Sukkot, de acuerdo a Deuteronomio 16:16. Entonces él dice que estaba volviendo. Y en ese camino, él rasura su cabello porque algo sucedió en el camino que él no pudo continuar con su voto. Ahora vamos a ir al capítulo 21. Vamos a ir al capítulo 21 y vamos a leer los versos 20 al 27. Miren lo que dice. 20-27. Acá está.
Cuando ellos lo oyeron, ya él está en Jerusalén, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído en todas las, que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Han creído en qué? En Yeshua, familia. Miren lo que dice. Evidencia de que los judíos creyeron en Yeshua en el primer siglo. Dice que eran millares que creyeron en la fe, pero todos eran celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ok, están hablando del voto nazareo. Tómalos contigo y purifícate con ellos. Miren lo que tiene que hacer él, purificarse. O sea, vemos entonces que Pablo tiene que pasar por un proceso de purificación para volver a iniciar su voto. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Entonces ahora ya nosotros entendemos que estas personas que le aconsejan y que él accede a hacerse cargo de los gastos para que estas personas cumplan el voto, estaban haciendo el voto nazareo. ¿Cómo lo sé? Por el vocabulario, familia. Porque dice voto y rasurarse cabeza. Entonces eso está asociado con el voto nazareo. Y cuando voy a la concordancia, también, cuando leo la concordancia, me dice Números capítulo 6 del verso 13 al 20. Interesante. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Miren, la opinión del concilio. Familia, ¿qué leímos en la Mishnah? ¿Quiénes pueden hacer el voto? Miren, acá está hablando que estos 4 hombres que tienen que hacer el voto son personas de Israel, parte del pueblo. Y miren lo que dice el concilio de los creyentes en el Mesías Yeshua. Y este Santiago con todos los discípulos dicen, en cuanto a los gentiles, que no hagan nada de esto, no tienen que hacer el voto nazareo. ¿De dónde proviene eso? La misma palabra, el mismo vocabulario viene de la Mishnah. Viene de lo que se hacía dentro del templo, de la opinión de los sacerdotes. Y ellos están aplicando lo que sucedía en el templo, lo están aplicando fuera del templo, dentro de la comunidad de creyentes en Yeshua. Entonces dice que los gentiles que han creído, o sea, los extranjeros que se han unido a la fe y están en un proceso de conversión, por el momento hasta que no sean parte del pueblo, hasta que no cumplan con todo el proceso para ser ciudadanos, ¿ok? Tengan en mente eso, no sean parte de este voto. Y eso es lo que dice. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto hasta el punto que ellos se conviertan. Y eso lo sabemos por Hechos capítulo 15, verso 21, que dice que se abstengan los gentiles el ABC de un creyente. No comer sangre, no comer ahogado, de la fornicación, alejarse de la fornicación, de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. Entonces, porque después tienen a Moisés que se les predica todos los días de reposo para que aprendan. Entonces, cuando ellos aprenden y hacen la conversión, entonces ya son parte de Israel. Entonces, por eso esta es la opinión. Miren cómo estamos reforzando lo que dice capítulo 15, verso 21. Seguimos leyendo. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, la sangre, lo ahogado y la fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, mientras los compañeros de él presentaban lo que era el voto nazareo, Pablo estaba cumpliendo con el procedimiento de Números capítulo 19, para él volver a iniciar su voto, en donde la persona tenía que ser rociada con las aguas el tercero y el séptimo día y el octavo día, ir y presentar las ofrendas. Que miren qué interesante.
Es algo bastante interesante, familia. Y después vemos que sucede cuando lo acusan falsamente y que Pablo entró al templo en el séptimo día de su purificación para cumplir con el procedimiento, porque sabemos que se podían rociar con las aguas en una área del templo, y lo tuvieron que sacar por un malentendido porque lo acusaron falsamente. Entonces esto nos da a entender ahora que Pablo no pudo terminar con la purificación ni tampoco volver a iniciar el voto. ¡Wow! Es increíble, familia. Ahora miren qué importante, porque ahora conociendo el contexto del templo, yo puedo entender todo lo que está sucediendo en Hechos capítulo 18 y en el capítulo 20. Ahora, familia, yo quiero hacerle esta pregunta. Quiero preguntarles esto, familia. Quiero preguntarles si ustedes han considerado el por qué Paulo posiblemente no pudo terminar con su voto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué será? ¿Tendremos alguna evidencia bíblica de quizás o por qué probablemente él no pudo cumplir con su voto? ¿Qué opinan ustedes, familia? ¿Podemos determinar que hubo algo que sucedió con Pablo que hizo que se contaminara con un muerto? ¿Saben qué, familia? Sí, hay una evidencia que nos da una posibilidad del por qué él no pudo cumplir con el voto. Cuando nosotros vamos a Hechos, vamos a ir a Hechos, capítulo 20, y vamos a leer los versos 9 al verso 12. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y lo abrazó. Ok. Y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Wow, familia. ¿Qué sucedió en el viaje, entre medio del viaje, entre que Pablo hace el voto, de acuerdo a lo que nos relata en Hechos, de acuerdo a lo que nos relata Hechos, Pablo hace el voto y en el medio, en su regreso a Israel, sucede esto de Eutico? ¿Será posible que porque él tocó a Eutico, que estaba muerto, él no pudo cumplir con su voto? Se contaminó ritualmente por haber tenido contacto con un muerto, a pesar de que murió, que vivió, porque primero murió, Pablo lo toca en el estado de muerto, entonces eso ya lo contamina directamente como, digamos, con esta impureza del cadáver, pero esta persona después vive. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza nos da Pablo! Él tenía un voto y quizás había una necesidad por la cual Pablo había accedido a hacer este voto. Pero esta situación sobrepasó su necesidad. Y él conociendo, porque recuerden, Pablo era un maestro de la ley, era un doctor de la ley, fariseo de fariseos, conocía la ley mejor que cualquiera, instruido a los pies de Gamaliel, que era el presidente del Sanedrín en el primer siglo. Instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, él conocía la ley a la perfección. Y él sabía que si tocaba ese muerto, él no iba a poder cumplir con su voto. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Pablo? Acudió a la ayuda de este joven, que escuchándolo, miren, Pablo dice que disertaba largamente. ¿Cuánto tiempo llevamos, familia? ¿Una hora? ¿Hora y media? Miren, Pablo estaba toda la noche enseñando, hasta que salió el alba. Familia, no eran prédicas de 40 minutos. Era una enseñanza. Y todos estaban ahí. Y después se regocijaron. Y este muchachito sí le ganó el sueño. Pero Pablo, ¿qué hizo? Acá tenemos el mejor ejemplo. Él rompe su voto para preservar la vida de este joven. ¡Wow! Es interesante. Y miren qué interesante, porque ahora algo que no considerábamos, que era el templo, familia, nos ayudó a entender Hechos, capítulo 18,
capítulo 20, capítulo 21, nos ayuda a entender esta parte del libro de Hechos. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pablo? Y poder entender algunas cuestiones que quizás pasaban por encima y nunca le habíamos puesto cuidado. Y miren qué interesante. Por eso yo los invito, familia, a que podamos estudiar del templo, que le dediquemos tiempo, que podamos aprender aunque sea lo básico, familia, porque nos va a ayudar a conectar con los escritos del primer siglo. Y vemos que está presente en toda la escritura. Familia, es nuestro deber como Israel estudiar el templo. Por eso yo quiero invitarlos a que lo estudien. Nuestro Amor es Rico tiene muchos estudios del templo en tesorosdeltemplo.com. Nosotros, en la Biblia en su contexto, en este canal que está acá arribita, pueden buscar este loguito, tenemos también muchos estudios que hablamos del templo y tratamos de buscar la forma de entenderlo de una forma práctica, simple y poder aplicarlo en los escritos del primer siglo. Y eso nos ha dado, la verdad, familia, una gran bendición de poder entender pequeños detalles que estaban ocultos y que hacen que el mensaje ahora de las cartas del primer siglo tengan mucho más firmamento, o podemos decir tengan mucha más base, una base más sólida, y que ahora podamos nosotros tener una base sólida para defender nuestra fe. Y entender cuál es la esencia del mensaje que se le quiso dar a la audiencia original. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes han considerado quién era la audiencia original del libro de Hechos? Les voy a dejar esa asignación, familia, para que ustedes averigüen quién era Teófilo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto. Espero que haya sido de bendición de poder estudiar un poquito la porción en estos contextos, contexto cultural y el contexto templo. Y miren cómo pasamos de Números, capítulo 6, a entender los acontecimientos de Pablo en Hechos capítulos 18, 19, 20 y 21. ¡Wow! Increíble, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción con ustedes.